Saludos, titulamos este vídeo Objetos y sujetos humanoides. PHI, que significa presencia humanoide indicios, es decir, indicios de presencia humanoide real, física. Número 4, artefactos reveladores número 33. La verdad es que resulta difícil hacer y compartir investigación, opinión, cuando la oscuridad, por supuesto, pues nos está agobiando en el ataque que nosotros consideramos definitivo de este final de ciclo, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber moral y también creemos que puede aportar pues esta investigación interpretación de esta realidad, en el sentido de que algunas personas pues piensen que no es solamente que el hombre sea demasiado lobo hacia el hombre, sino que existe y puede existir, y estos artefactos para nosotros son un indicio de lo que decimos, puede existir un nivel que no sea humano. Por tanto, estas entidades realmente no tienen piedad, tienen la maldad que a un ser humano no se le podría ocurrir, y que la ejercen aquí mediante lo que nosotros decimos cascarones humanos. Entonces, nosotros vamos a compartir este vídeo sobre este tema, que sabemos que es un tema sorprendente. Nosotros lo hemos posteado en nuestro muro Facebook y hemos encontrado opiniones muy diversas, las comprendemos, que empiezan a darle una interpretación pues distinta, claramente, porque nosotros realmente estas personas pues solamente, por ejemplo, han visto este objeto, que es este tipo de copa, y simplemente pues le dan a lo mejor una interpretación de que esto puede ser un tipo de salsera o para verter líquidos, y nosotros decimos sí, para verter líquidos podría tener un significado, pero realmente si lo coges y lo manipulas físicamente, pues llegarás a la dijésemos así, a la comprensión de que tiene poco sentido, porque en fin, ahora no queremos meternos para perder mucho tiempo con esta explicación, pero vamos a decir que vamos a seguir explicando, porque este fue uno de los artefactos que expusimos, y después expusimos otros y vamos a seguir exponiendo este tipo de artefactos que para nosotros pues nos resulta de difícil comprensión para el humano normal. Entonces vamos a desarrollar un punto que decimos bocas humanas y humanoides y recipientes adecuados, que ya lo hemos tratado en otro vídeo, pero ahora vamos a presentar pues objetos de estas tipologías humanoides, algunas tipologías humanoides, un rango limitado podemos decir, porque son muchísimas, pero nosotros las que más nos interesan son las que pueden estar más presentes, que nosotros decimos que actualmente la más presente pues sería, porque existen varios indicios y varios testigos, pues la tipología cocodriloide, además porque su fisiología sería la que se adapta más a esta dimensión. Pero estos artefactos pues resulta que reflejan, dijésemos así, un ciclo anterior que habría físicamente en convivencia o en coexistencia, mejor dicho, con el humano, pues no solo esa tipología cocodriloide, sino muchas. Como vamos a ver, nosotros solamente vamos a destacar tres tipologías: serpentinas, cocodriloides y aviares. Y entonces también un punto segundo sería una pregunta: ¿por qué son copas o vasos estos artefactos y no son, por ejemplo, jarras? Por ejemplo, vamos a decir simplemente en qué nos basamos de un modo rápido, y vamos a mostrar también pues algunos tipos de copas de esta tipología extrañas, pero que seguiremos en un quizás último vídeo presentando más, para que vean que son muchos este tipo de copas o de vasos. Entonces, nosotros pues hemos dicho que vamos a presentar esta
estas tipologías y vemos, esta es la tipología que nosotros creemos que puede estar incluso presente en ubicaciones secretas, como he oído dos testigos en bases militares que las han visto, y nosotros ya tendemos cada vez más a darle credibilidad a estos testigos. Entonces esto sería un jade de 22 centímetros de la cultura Hongshan de Mongolia, China, y para nosotros es una tipología cocodriloide humanoide. Y entonces porque tiene pies, tiene brazos, es decir, y puede evidentemente pues estar aquí en coexistencia, y sobre todo lo que nos interesa es que vean su boca. Su boca es distinta a la humana, por tanto su boca se adapta difícilmente pues a un vaso normal del ser humano, como ya hemos expuesto en otro vídeo. Entonces ese será un tipo de copas, pero también hay otro tipo de copas, podemos decir, que son, como dijésemos así, más sutiles y alargados, como por ejemplo esta otra tipología, porque estas ya serían de un pasado y quizás que podrían también estar incluso presentes de modo más secreto. Serían lo que nosotros hemos dicho tipologías de tipo serpentino, como esta que están viendo aquí, y todos estos lo verán mejor, todas estas imágenes mejor en nuestro muro Facebook. Esto sería un jade de la cultura Hongshan, de 25 centímetros y 3 kilos, y fíjense en la boca, que es más fina, es más tipo serpiente que la anterior, al igual que esta, que también es más fina, y fíjense que es una tipología también de la cultura Hongshan en jade que tiene aquí pues incrustado turquesa, porque también esta gente tenían la máxima tecnología, y ya hemos dicho que estos artefactos no son fácilmente replicables como no tengas una tecnología superior incluso a la normal establecida. Pues esto es una tipología que se ve en la boca más fina y claramente es serpentina rectiloide, pero fíjense que también tiene, como dijésemos así, la anchura en esa cabeza semejante a la cobra, porque esto fue, ya lo veremos en otros siguientes vídeos, serían las tipologías de tipo faraón, podemos decir, que lo van a ver en esa transformación. Y ahora hemos dicho ya entonces una tipología cocodriloide, una tipología serpentina, en relación con estos artefactos de uso que le decimos copas. Y también queremos presentar aquí pues otra tipología que sería la tipología aviar, es decir, cocodriloides, serpentinos de serpiente, y también aves aviares, como por ejemplo el dios Horus, que no sería tanto una leyenda, sino podría haber sido realmente una entidad antes de bajar de dimensión, podemos decir aquí. Entonces esto es una cerámica de la cultura moche en Perú del siglo II al siglo V, naturalmente después de Cristo, y que estaría reflejando en uno de sus dibujos. Pues aquí están viendo que esto es una tipología claramente pues humanoide, pero aviar, porque tiene un pico esa entidad. Y entonces habrían estado aquí no solamente en la cultura Hongshan, por supuesto, sino en otras culturas, pero en la cultura Hongshan es donde más se percibe. Y aquí también, para que vean tipo de boca de esa misma cultura moche, el que se considera también el hombre iguana. Esto tendría una boca más puntiaguda, podemos decir, que la cocodriloide, pero también un ave, porque el ave, como han visto, y la tipología que han visto también anterior, humanoide, ave, aviar, pues también pues está aquí representada en América. Y volvemos a Hongshan, y aquí tienen un jade de 24 centímetros y peso de 3,3 kilos, y es un jade que es magnético. Le aplicas un pequeño imán y queda adherido, de la cultura Hongshan de 4700 a.C., de la zona de Mongolia, China, que están emergiendo ahora como para descubrir todo lo que fue ese pasado. Entonces esto sería o un tótem aviar, o una tipología aviar humanoide, porque realmente pues está muy erguido, pero las manos, por ejemplo, pues no afloran. En cambio, en este otro que van a ver aquí, bueno, aquí seguimos viéndolo para que vean el tipo de pico en relación con estas copas, porque la primera copa que hemos visto, pues quizás es la que se adapte pues a esta tipología, porque si han visto, por ejemplo, beber o a los pájaros, o incluso de alimentar a sus polluelos, pues verán que introducen, y los polluelos tienen que hacer una inclinación del pico hacia la parte superior. Y realmente, por ejemplo, lo que han visto de esa jarra inicial, pues esa jarra inicial no sirve realmente, difícilmente para
ser una salsera o derramar líquidos, porque tienes que inclinarla a más de 45 grados. Entonces lo más cómodo o lo más normal pues sería que fuese al revés, porque yo, o sea, la he visto su uso, y tendrías tú en todo caso, para que te sea cómodo, si tú quieres beber, pues tú inclinar hacia arriba la cabeza, que sería el mismo movimiento que hacen los polluelos. Entonces, la anterior, igual que esta, pues consideramos categorías de tipologías aviares. Estas son de 22 centímetros, un Jade Honsa, que nosotros denominamos humanoides aviares. Fíjense en los picos, y fíjense también, porque esto es una sola pieza, fíjense que por detrás pues tienen argollas de cadenas. Pero nosotros decimos, fíjense la tecnología, porque esto en realidad es toda una única pieza, son dos piezas separadas, pero tanto la cadena como la pieza han sido sacadas de un único bloque de jade. Entonces piensen lo difícil de que es esa realización, pero lo que nos interesa sobre todo destacar es la tipología, que estos ya sí son humanoides, porque a diferencia del anterior ya tienen pies y tienen manos, y el pico es lo que nos interesa para ver alguna tipología, cómo se pueden adaptar a este tipo de copas, como la primera que hemos estado presentando, que realmente esa curvatura se adapta al pico. Entonces aquí, para que lo vean de frente, pues esta tipología que parece una pareja de humanoides aviares. Y entonces, en relación con estas copas, tenemos que también hacer una anotación en relación con lo que son un tipo de copas rituales, porque estas copas también pueden ser rituales, que en su origen fuesen sobre todo de uso, pero ahora posteriormente se hayan empleado sobre todo en sentido ritualístico. Pero hay unas que son casi totalmente de tipo principalmente ritualístico, que son los que se denominan, como este que tenemos aquí en la imagen, pues el ritón, que ya la misma palabra rito pues tiene ese mismo sonido. Entonces esto realmente pues son copas muy especiales, rituales de toda la cultura que viene sobre todo de Oriente hacia la parte europea. Entonces, ¿por qué decimos nosotros, vamos a dar unos cuantos argumentos, hay más, ¿por qué decimos nosotros que estas copas o estos vasos no son jarras o no son otro tipo de utensilios, sino que pudieran ser realmente este tipo de copas para adaptados o para uso exclusivo de no bocas humanas? Pues punto primero que nosotros decimos es que en todas las ventas que hemos visto desde hace ya más de 10 años, pues la denominación que le dan los vendedores chinos es esa: copas o vasos de vino de los antiguos, es la denominación que le dan. También tenemos que decir que, como otro argumento de pensar que son copas, es que muchas de estas copas, como hemos visto en un vídeo anterior, en varios vídeos anteriores, y vamos a seguir viendo, pues muestran al humanoide que las usa. Es decir, te están mostrando pues ese tipo de humanoide con su lengua usándolas. Por eso también para nosotros es un indicio de que realmente son copas para beber un determinado tipo de líquido. Y también otro punto que nos hace sustentar esta tesis, pero ya decimos que todo esto son hipótesis. Nosotros no estamos diciendo esto como una total realidad, ni mucho menos. Son hipótesis que a nosotros, nuestro puzzle de comprensión, pues nos ayuda mucho, y lo compartimos por si le pueden servir a alguna otra persona. Nada más lejos de nuestra intención que intentar convencer a nadie de nada. Entonces también tenemos que decir que algunas de estas, como vamos a ver pues tienen elementos que son ajenos a jarras, como de alguna persona dice, o estos son jarras, son elementos ajenos a jarras o a copas de humanos, porque realmente no sirven para los humanos, como vamos a ver. Y también en relación con lo primero que decimos en esta imagen, es que creemos también que existen unas copas rituales que son denominadas ritón, y eso es muy bien conocido, y hay mucha dijésemos así, tradición. Y entonces nosotros decimos que estas copas rituales pues podrían ser sucesoras de estas copas humanoides, que en un principio las copas humanoides, pues de ellas se ha pasado a una continuidad al elemento de copa de libaciones ritón, o también que sea algo simultáneo, que hayan querido simultáneamente pues tener un uso ritual, y serían sobre todo las que son de tipo cónico y de esta forma,
y también paralelamente pues las que son de uso práctico, es decir, simplemente para beber este tipo de entidades humanoides. Entonces, para que la persona que le interese, pues pause o busque lo que son la palabra los ritones, ritón o ritones, que es un recipiente más o menos cónico, a partir del cual los fluidos fueron pensados, dice, para ser bebidos o que se vierte en una ceremonia como libación. Y esto es uno de esos ritones en oro que está en el Museo Nacional de Irán y que nos dicen que sería Aqueménida, del periodo Aqueménida, y excavado en Ecbatana. Pero entonces lo que nos interesa también es que vean la forma cónica, porque esta forma cónica pues es totalmente coherente con nuestra teoría, porque nos muestra que todo lo que nosotros estamos con nuestro puzzle de comprensión, pues lo sabe esta oscuridad establecida aquí desde siempre, que esto sería, dijésemos así, el vórtice, los dos vórtices o los dos polos vórtices que forman esta realidad, que son conos que se estrechan en su origen y se van haciendo más anchos en el exterior. Y esto es otro de esos tipos de conos o vasos de libaciones de Gudea, Lagash, de la zona de, nosotros decimos siempre todo esto, la zona de la antigua Sumeria, del dios An, que del año 2120 a.C., este tipo, fíjense en la forma cónica, porque queremos también traer dijésemos así, el paralelismo con las copas que estamos diciendo de uso para beber de este tipo humanoide. Y vean otro de estos tipos de ritón de Persia que está en el British Museum y es de oro. Y entonces, para que vean también, es una tipología reptiliana draconiana, porque tiene alas, como vemos, pero fíjense que esto ya se va a diferenciar porque son circulares, son predominantemente circulares, y eso, al ser circulares, para nosotros nos está diciendo que en este ritón lo que te reflejan realmente pues es estas formas del cosmos. Y vean también que existe continuación en la China, pero esta es la China ya más reciente, de la dinastía Tang, que esto está hecho en un tipo de cerámica de tipo cristal, podemos decir, para emplear una palabra sencilla, que estaría en el Ontario Museo de la dinastía Tang. Fíjese también que tiene la misma tipología de este ritón, tiene un cierto parecido, como van a ver a continuación, pues con un tipo de copas de esta antigua China. Pero vean que también en la más antigua de todos, esto es de pequeñas dimensiones, pero para nosotros se está reflejando exactamente lo mismo que decimos que el tipo ritón, es decir, esto es de la cultura Hongsan y sería un precedente del ritón, como hemos dicho, porque como están viendo, pues hace la forma sobre todo circular, y sobre todo hace la curva, ¿ven? Que hace la curva, porque todos son curvas en el toroide universal, es decir, dos polos, como ya hemos dicho, como ya hemos estado exponiendo muchos vídeos en nuestro canal sobre la forma del cosmos y de la Tierra y de las energías fundamentales. Esto es de lo más antiguo, de la cultura Hongsan. Pero entonces ya más reciente, pues en esta cultura china, de la antigua China, esto creemos que es de la dinastía Han Dynasty, pensamos nosotros. Que la Han Dynasty sería aproximadamente de 200 a.C. a 200 después de Cristo, es decir, más o menos del imperio de Roma, le podemos decir. Entonces, para nosotros esto, fíjense la continuidad con el ritón, porque esto no sería, sobre todo para beber, decimos, sino lo vemos más semejante con el ritón, porque vean que es una forma, sobre todo circular, muy semejante al ritón que hemos visto, los ritones que hemos visto totalmente establecidos anteriores. Y fíjense que aquí está la entidad draconiana con la lengua afuera. Esto lo verán de una manera mucho mejor en nuestro muro. Véanlo aquí de frente, que lo que nos interesa destacar que esta se refleja mucho más la tipología del ritón. Y vean la larga lengua y aquí un tipo esferoide que para nosotros nos está queriendo decir que domina esta dimensión, esta entidad draconiana. Pero entonces fíjense que esto se parece a lo anterior, este tipo de copa. Por eso decimos nosotros que quizás estas copas de una tipología de la antigua China quizás tengan también o concomitancia o una cierta diferencia o una cierta concomitancia en los dos aspectos, el aspecto ritual, que sería la anterior verde que han visto, y esta sobre todo sería de tipo práctico, es decir, para beber, pensamos nosotros. Porque entonces fíjense que ya está aquí con este apéndice que dice de difícil uso para un humano, y se le denomina sobre todo copas de vino. Y fíjense la entidad aviar, que la lengua prolongada que tiene y las tres patas
como hemos visto en un vídeo anterior, y ahora lo vamos a ver en pequeñito del anterior, para que esto es un amuleto, que ya lo vimos en el vídeo anterior, de unos 6 centímetros, pero aquí fíjense que esta es la copa, un tipo de copa muy parecida y de la misma tipología que acabamos de ver, con 2 patas, serían 3. Y fíjense, pero fíjense la entidad reptiloide, como te está diciendo que es ella la dueña o el uso, porque fíjense, está posada precisamente adaptándose a esa copa. Todos estos son para nosotros sospechas de que estas entidades y estas copas están hechas sobre todo, aparte de las de tipo ritón, pues estas que son de uso. Por tanto, si son de uso, nos confirman a nosotros, o por lo menos son indicativas de nuestros indicios, de que han estado aquí y posiblemente estén en entidades secretas, en ubicaciones secretas. Fíjense también, aunque no sea este tipo de apéndice que están viendo aquí, pues este tipo de apéndice, pues lo van a ver ahora a continuación. Esta es la misma copa anterior, otro ángulo para que la vean, la misma lengua del ave, y aquí fíjense claramente que te está diciendo que es un ser reptiloide, draconiano, porque tiene un tipo de ala, el que está aquí como para beber, te lo está diciendo. Nosotros pensamos que ninguna persona humana pues le gustaría mucho ver este tipo aquí asomando para beber en esa copa y ella beber. Eso es lo que nosotros consideramos mucho más coherente, pues que simplemente esta copa pues esté reflejando que es la que les pertenece y beben este tipo de entidades. Y entonces, para que vean, y lo van a ver mejor en nuestro muro Facebook, lo que hemos dicho del apéndice, de los 2 apéndices que refleja ese amuleto. Aquí no se verá muy bien, pero lo vamos a seguir viendo aquí. Lo que nos interesa, esto es de la China antigua, tiene unos 19 centímetros y 2 kilos, y es de jade, un jade precioso. Y aquí lo que nos va a interesar ver la lengua de la entidad, como de la entidad humanoide, draconiana en este caso creemos, la lengua, que precisamente con esa lengua es la que nosotros creemos que se sirven para beber perfectamente. Entonces esta es la misma copa, vean aquí la lengua de la entidad, que te está diciendo, o sea, para nosotros es que nos están reflejando esa realidad, que ellos beben así, con esa lengua, y aquí lo están viendo, y aquí ya empezarán a ver lo que decimos, los apéndices que hemos visto en el pequeño amuleto. Estos 2 apéndices, para nosotros, para los humanos, no tienen ningún sentido. Si utilizases un humano esta jarra, podríamos decir, bueno, pues la coge por la parte inferior, o la coge incluso en esta lengua que nos sirva de asa, pero que haya estos 2 tipos de apéndice, ¿qué uso pueden tener para un humano esos 2 tipos de apéndice? Y lo encontramos, y lo vamos a seguir compartiendo en muchas de estas copas. Nosotros creemos que esta es para la categoría de cocodriloide posiblemente. Fíjense aquí, para que lo vean, esta misma copa, se ve la lengua, y entonces a continuación de la lengua, en esta parte superior, fíjense cómo está establecido con esta suavidad para que se deslice esta lengua, que eso es lo que nosotros consideramos, que esa lengua es la que se desliza. Y si entonces, en tu parte superior, si eres un cocodriloide, como hemos visto los cocodrilos, que para alimentarse ellos tienen que hacer movimientos hacia arriba, oscilatorios, para que las presas que cazan y lo que comen pues les entre en la garganta, pues entonces se podría tener la explicación de que apoyar el paladar pues en estos 2 apéndices, esa entidad apoya el paladar en estos 2 apéndices, y entonces la misma copa pues con un movimiento tanto con la lengua, incluso inclinándola, porque ellos inclinarían entonces algo la cabeza, pues beberían perfectamente. Y fíjense lo bien adaptado a la suavidad para que se deslice la lengua. Esa es una interpretación, por supuesto, subjetiva, pero es que me digan a mí qué significan estos 2 apéndices en una copa para beber los humanos, que me lo expliquen. Entonces vamos a ir terminando, volviendo a la imagen inicial de este tipo de copa, con este tipo de apéndice, que ya hemos dicho que tiene 22 centímetros y 1 kilo y 200 gramos, y decimos un jade especial, porque este jade especial porque tiene partículas que no sabemos si a lo mejor en un futuro las pondremos, que son partículas relucientes metálicas. Es como si estuviese también realizándose una transformación a través de muchos cientos o miles de años, o mucho tiempo, o un tipo de alteración. Eso será modelo de otra investigación que queremos compartir. Es decir, cómo se transforman los elementos vivos, por ejemplo vegetales, pues en minerales. Entonces, nosotros decimos que esta copa, que algunos nos han dicho, eso es para verter un líquido en otro líquido. Nosotros decimos, es poco apto para verter en otro recipiente, porque tú tienes que cogerlo y tienes que inclinarlo más de 45 grados para poder verterlo aquí. Y de una manera que muy, no sé cómo explicarlo, muy difícil, y sobre todo que tiene muy poco volumen de líquido,
porque casi todo el volumen queda aquí. Tiene poco sentido. En cambio, si es poniendo tu lengua o tu pico aquí, y entonces sí tiene más sentido. Entonces, nosotros simplemente esto lo compartimos. Entonces, esta anterior hemos dicho que pudiera ser, nosotros, esto ya son suposiciones y especulaciones, por supuesto, que cada persona pues haga las suyas, pues pudiera ser para la tipología aviar, porque aquí tenemos también con algo semejante, porque vean también que es muy semejante toda esta a la anterior, todo este tipo de curva, que esto sería de la China antigua de 21 centímetros y de 2,1 kilos en jade. Y fíjense que es un ave, es como si te estuviera diciendo, pues este tipo de recipiente es para un ave. Fíjense también que su figura de su pico, cómo hace la curva con su cola, podemos decir, igual exactamente que hace la copa. Y si lo están viendo aquí, esta copa, pues aquí sería la cantidad de líquidos, ¿sabes? No queremos especular sobre el tipo de líquido que fuera, y aquí como te lo tendrías que poner. Entonces, ¿cómo un humano puede utilizar y cómo le puede servir a una boca humana pues este tipo de copa? Pues nosotros decimos, es nuestra interpretación, pues te están diciendo posiblemente, porque es un ave, la que está aquí, un ave, pues que podría ser una categoría aviar, como la que hemos visto, esa pareja aviar tan singular, un tipo aviar con un tipo de pico de esa forma, que entonces apoyando y su propia lengua, que hemos visto también que tienen este tipo de aviares tienen lengua muy larga también, pues pudiera ser que fuese y se deleitase bebiendo ese tipo de líquido. Esto, por supuesto, tiene un grado especulativo. Entonces nosotros decimos que esto puede ser unas copas para un simbolismo aviar, un simbolismo porque estamos viendo que está simbolizado un ave, o también incluso pues para un uso humanoide aviar, es decir, para utilizarlas de modo práctico, pero al menos en un pasado, porque ahora creemos que sobre todo es la categoría cocodriloide. Vamos a hacer una síntesis. Nosotros decimos que estamos compartiendo indicios de presencia humanoide en artefactos que pudieran ser de uso exclusivos de tipologías humanoides, porque para los humanos no les sirve, es lo que nosotros consideramos. Y entonces, por tanto, ¿esto qué implicaría? Implicaría pues que ha habido una presencia real de estas entidades en nuestra dimensión y que posiblemente en lugares secretos siga permaneciendo. Entonces, esta tesis a nosotros nos hace más explicativo el control, el engaño, la vampirización y la crueldad que se ejerce contra el ser humano desde la cuna del ser humano hasta la tumba del ser humano, porque esa es nuestra experiencia, cada cual tendrá la suya. Nosotros y ahora en estos tiempos final de ciclo, pues la estamos viendo ya sin disimulo, esa crueldad. Por tanto, si no son entidades humanas, pues explicaría esa crueldad, porque no tienen ningún respeto por nosotros en absoluto, porque son otro tipo, es otra tipología más alejada de la fuente que nosotros. Entonces nosotros vamos a terminar en relación con toda esta situación diciendo que nosotros desconocemos el desarrollo inmediato y el desenlace de la actual lucha entre la oscuridad y la luz en este año 2020 y en este mes de julio de 2020, y ya sabrán de qué estamos hablando. Nosotros desconocemos ese desarrollo y el desenlace, pero el análisis que nosotros vemos en estos artefactos y en otros muchos, el análisis de los ciclos pasados, a nosotros nos dice que al final el ser humano siempre emerge y la oscuridad desciende. Por tanto, hay que ser fuertes y centrarnos en nuestro interior y en nuestra simple conciencia, no perder la humanidad. Terminamos deseando para nosotros salud y fuerza en estos tiempos de final de ciclo.